Algo increíble descubierto, el hijo revela lo oculto que cambió su vida y llamó a la policía en el acogedor barrio de Guadalajara, entre aromas de birria y el bullicio constante de los mercados. Martín, un abogado de 28 años, encontró un secreto familiar que podría cambiarlo todo. Mientras organizaba el viejo ático de su abuela, sus manos temblorosas despertaron el polvo acumulado durante décadas. Abrió un cuaderno de tapas desgastadas que revelaba una historia que había estado enterrada. Sus páginas, escritas con una caligrafía cuidada, desenterraban la sombra de su padre, quien había desaparecido misteriosamente cuando él era niño. Con cada línea, su corazón se aceleraba. Su padre había estado involucrado en un escándalo con poderosos empresarios de la región. Un montón de secretos que su familia había cargado con dignidad, pero también con un temor palpable. Ahora, ante la revelación, su mente daba volteretas. ¿Debería utilizar esta información para escalar en su carrera, rompiendo así las cadenas de pobreza que siempre lo habían mantenido atado? ¿O, en cambio, debería callar, proteger la memoria de un padre que a pesar de sus errores era amado y respetado por muchos? La lucha interna se desataba, provocándole un malestar que resonaba en su pecho. A medida que se cuestionaba, la voz de su madre retumbaba en su mente. La honestidad y el sacrificio son las virtudes que sostienen a una familia. Pero, ¿a qué costo? Sumido en pensamientos oscuros, Martín fue arrastrado a una espiral de tensión. Los empresarios que habían creado un imperio aplastando a la comunidad lo miraban con desdén. Mientras tanto, la ambición lo empujaba hacia adelante, pero la lealtad lo frenaba. Su abuela, siempre fuerte a su lado, aún ignoraba este descubrimiento. La idea de traicionar su legado familiar le generaba un nudo en el estómago que le era difícil de soportar. Se sentía dividido, como si cada elección tuviera el poder de destrozar la esencia de su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras más profundizaba en el escándalo, más se intensificaba la presión. Las amenazas comenzaron a arrojarse sobre él, sombras que acechaban su día a día, recordándole que la verdad puede tener un alto precio. La angustia lo mantenía despierto por las noches, atrapado entre la justicia y la lealtad. La idea de venir a la luz, de hacer lo correcto, lo llamaba con una fuerza inquebrantable, pero el miedo a destruir lo que su familia había construido lo mantenía atado a su pasado. Mientras se encontraba en su cuarto, la respiración irregular le llenaba el pecho de angustia. La realidad era un eco distante, él podía ser la voz que desterrara a quienes habían oprimido a su comunidad. Pero, al mismo tiempo, su abuela clamaba desde el fondo de su corazón que algunas verdades debían permanecer ocultas. Allí, en la balanza de su vida, las horas se alargaban y la presión se transformaba en un torrente. Con una determinación creciente, comenzó a imaginar lo que significaría llamar a la policía, pero el costo de tal decisión se le antojaba cada vez más elevado. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo? La tensión en la mente de Martín era palpable, como si cada pensamiento resonara con un eco que retumbaba en su pecho. Había comenzado a racionalizar la opción de ir a la policía, de liberar a su familia del peso de los secretos, pero a cada razonamiento le seguía un lamento, la lealtad a su padre, el dolor de su madre, la mirada firme de su abuela. La sombra del pasado parecía crecer a su alrededor, volviéndose más intimidante con cada día que pasaba. Caminó hacia la ventana de su habitación y miró hacia la calle, donde la vida continuaba su curso sin saber lo que él enfrentaba. Los niños jugando, los vendedores de tacos gritando sus ofertas, todo eso parecía tan distante. Pese al ruido del mundo afuera, Martín se sentía aislado. Era como si el destino lo hubiera elegido para cargar con una cruz que no sabía si estaba preparado para soportar. La realidad de su elección lo golpeaba con cada instante que se aferraba a la idea de actuar. ¿De verdad podría ser capaz de llevar la verdad al conocimiento de otros y desafiar a quienes habían alimentado su poder a costa de los débiles? Decidió que necesitaba claridad. Se sentó en su escritorio y, con el cuaderno abierto frente a él, empezó a platicar sus pensamientos en voz alta. Si hago esto, probablemente me enfrentaré a amenazas, a represalias. Pero si no lo hago, ¿cuántas personas más serán dañadas?
Las palabras fluyeron, alimentando la confusión pero también despertando una chispa de determinación. Pensó en cómo su padre había sido un hombre valiente en sus últimos días, cómo había luchado ante la adversidad. La jornada siguiente, decidió buscar a un colega de confianza, Luis, un veterano abogado con experiencia en casos complejos. En una cafetería cercana, mientras el aroma del café envolvía la conversación, Martín expuso sus dilemas, esperando recibir alguna orientación que lo guiara. Luis lo escuchó atentamente, sus ojos llenándose de comprensión tras cada confesión. Martín, la justicia es un camino peligroso, pero también gratificante. Habrán repercusiones, no solo para ti, sino también para tu familia. Sin embargo, guardar silencio puede ser una carga aún más pesada, le advirtió. Las palabras de Luis resonaron dentro de él. Estaba sentado ante un espejo que reflejaba lo que temía ser, y también lo que deseaba convertirse. Al salir de la cafetería, Martín sintió un cambio. Un destello de potencial dentro de sí mismo que había permanecido oculto por el miedo. Podía ser el bastión de la verdad o un perpetuador del silencio. Con cada paso, las elecciones que debía tomar arderían en su mente, llenándolo de ansiedad y al mismo tiempo de una renovada esperanza. Ya no quería seguir como un marioneta en la trama oscura que había tejido su familia. Comenzó a confeccionar un plan que lo llevaría a las oficinas del Ministerio Público, pero también a enfrentarse a las repercusiones que eso traería. A medida que caminaba, su corazón latía con una nueva intensidad, como si por fin estaba dispuesto a reclamar su vida y su legado, sin importar el costo. Sin embargo, antes de que pudiera dar ese paso decisivo, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Martín, necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre tu padre y la familia. El texto era de su abuela, y su tono desconcertante lo hizo detenerse en seco. La curva de su destino estaba a punto de tomar un giro inesperado. ¿Qué otros secretos ocultaban, y quién sería el verdadero responsable de la oscuridad que había marcado su vida? Martín se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies al leer el mensaje de su abuela. Las palabras, escritas con una urgencia casi palpable, resonaban en su mente: necesitamos hablar. Era como si un nuevo enigma se interpusiera en su camino hacia la verdad que tanto anhelaba. Aún así, una parte de él sabía que el momento de enfrentar sus demonios se acercaba. A medida que avanzaba hacia la casa de su abuela, el cielo se oscurecía, reflejando la tormenta emocional que lo invadía. El camino le pareció más largo, cada paso una lucha interna entre el deseo de conocer la verdad absoluta y el temor de lo que pudiera descubrir. Su mente giraba en torno a los posibles secretos. ¿Habría mentido su familia sobre la historia que le habían contado? ¿Existía un trasfondo aún más oscuro del que nunca había imaginado? Al entrar a la casa familiar, el aroma familiar no logró consolarlo, en cambio, intensificó su ansiedad. Su abuela lo recibió con un abrazo fuerte, pero en sus ojos había una preocupación que Martín no había visto antes. Se sentaron en la pequeña sala, ese espacio que había sido testigo de tantas risas en su infancia, ahora pesaba con el peso de lo oculto. Martín, hay cosas que no te he contado sobre tu padre, comenzó su abuela, su voz entrecortada. Siempre creí que protegerte de la verdad era lo correcto. Pero creo que ya no puedo callar más. Él la observó, el tiempo se detuvo. La figura de su abuela siempre había sido un refugio de seguridad y amor, pero ahora era el hilo conductor hacia un mundo que parecía configurarse ante sus ojos, uno mucho más complejo. ¿Qué cosas, abuela? Necesito saber. Su abuela inhaló hondo, como si preparara su propia valentía. Tu padre no era el hombre que todos creían. Tenía sus sombras, decisiones que lo llevaron por caminos peligrosos. Y hay personas que, por esas decisiones, aún nos vigilan. Martín sentía la adrenalina fluir, cada palabra era como una capa de polvo que se removía de su pasado. Su padre había sido un héroe para él, y ahora parecía que la imagen empezaba a desvanecerse. Lo que quiero decirte, continuó su abuela, es que algunas de esas decisiones están relacionadas con situaciones ilegales. Nunca quise que te involucraras, por eso estaba tan decidida a mantenerte alejado de este mundo. El impacto de sus palabras fue suficiente para hacer tambalear las convicciones de Martín. En su búsqueda de la verdad acerca de su familia, había esperado encontrar valor, pero se enfrentaba a una complejidad emocional más profunda. Su mente corría mientras su corazón se debatía entre el amor filial y el deseo de justicia. ¿Es por eso que nunca me hablaste de él en profundidad? ¿Por miedo a que yo siguiera sus pasos? Preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. Sí,
Martín, pero todo ha cambiado. Te he protegido demasiado, y no puedo volver atrás. La verdad siempre encuentra una manera de salir. Ahora entiendo que no puedo obligarte a seguir el camino que eligiendo tu padre, confesó. Cada palabra de su abuela calaba hondo, revelando un lado de la historia familiar que nunca había imaginado. El círculo de su vida se tornaba cada vez más ineludible, y el impulso por actuar se encendía de manera implacable. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo enfrentar a quienes nos han hecho daño? Lo que antes era una decisión puramente interna ahora resonaba con un palpitar de responsabilidad. Su abuela lo miró fijamente y respondió con firmeza, debes decidir, Martín. La elección está en ti, pero recuerda, al conocer la verdad, sus repercusiones te seguirán a cada paso. Pero quizás tú seas la clave para romper el ciclo. Martín sabía que, en ese momento, su vida había cambiado irrevocablemente. Tenía que preparar su mente y su corazón para el desafío que se acercaba, y con ello, la motivación de buscar justicia por su padre también se convertía en una búsqueda personal de redención y verdad. Mientras ella hablaba, la idea de ir a la policía empezaba a tomar forma en su mente, un plano de acción que lo llevaría hacia lo desconocido. Voy a hacerlo, abuela, no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito cerrar este capítulo. Y con esas palabras, el rumbo inminente de su vida se selló, mientras, en la penumbra, sombras de personajes del pasado acechaban cada movimiento que él decidiera hacer. Todavía había una elección crucial por tomar, debía actuar ya, o había más secretos que le quedaba por descubrir. Martín salió de la casa de su abuela con una mezcla de determinación y confusión. El aire pesado de la tarde se sentía como una coraza alrededor de su pecho. Su mente corría, abrumada por las revelaciones. Técnicamente, no había cambiado nada en su entorno inmediato, pero, para él, todo era diferente. La figura de su padre, un hombre admirable en su recuerdo, pronto se convertiría en un espectro complicado, una sombra alargada que acechaba sus decisiones futuras. Mientras se dirigía a su departamento, su mente repasaba las palabras de su abuela. La verdad tenía un peso, un carácter explosivo, y la idea de que las acciones de su padre podían haberse entrelazado con el crimen lo llenó de un frío intenso. El retumbar de cada paso en el pavimento se combinaba con el latido acelerado de su corazón, como un tambor marcando el compás del conflicto interno que batallaba en su interior. Al llegar a casa, se sentó frente a su laptop. La pantalla iluminó su rostro, proyectando un halo de luz sobre el que era casi surrealista. No podía evitar sentir que estaba a punto de abrir una puerta a un mundo nuevo. Comenzó a investigar sobre los posibles antecedentes de su padre. Los nombres en los registros, las fechas, los incidentes señalados, todo parecía un laberinto en el que cada giro revelaba más incertidumbre. Pero cada clic que hacía lo acercaba a la verdad que, aunque temía, sabía que necesitaba. ¿Qué es lo que busco exactamente?, se preguntó. No era solo información sobre su padre, estaba buscando una conexión, un sentido de identidad en medio del caos. En ese instante, se dio cuenta de que no solo se trataba de su padre, sino de él mismo, de quién era y quién quería ser. Esa búsqueda de respuestas era más que un simple deseo de cerrar capítulos familiares, era un viaje hacia su propia autorreflexión. Las horas se deslizaron como agua entre sus dedos. Transmitía por el teclado, absorbiendo la información en un acto desesperado por llenar los vacíos. En su búsqueda, se topó con un par de foros en línea donde se discutían casos de corrupción asociados con su padre, quienes lo describían como un hombre astuto, pero atrapado en un ciclo de malas decisiones. A cada comentario que leía, su perspectiva se tambaleaba un poco más. Esa noche, mientras se revolvía en su cama, las palabras de su abuela resonaban en su mente, tú eres la clave para romper el ciclo. Esa responsabilidad pesaba sobre él, como si comenzara a entender que su historia personal no era simplemente una trayectoria lineal, sino un entramado de decisiones interconectadas. Era imperativo para él forjar un nuevo camino, uno que rompiera con el legado de su padre pero no necesariamente lo destruyera. A la mañana siguiente, Martín despertó con un propósito renovado. Tomó una decisión clara, debía hablar con sus amigos más cercanos, aquellos que habían estado a su lado en las decisiones más importantes de su vida. Les explicaría lo que había descubierto, cuáles eran sus intenciones y cómo deseaba abordarlo. A través de ellos, podría buscar apoyo y tal vez incluso valorarse en sus decisiones. Se reunió con David y Clara, sus amigos de confianza, en un café local que había sido testigo de tantas historias compartidas.
Los observó mientras se acomodaban, y en su expresión había una mezcla de amistad y preocupación. Con calma, comenzó a desahogar su carga emocional, y un torrente de palabras fluyó como un río que había estado represado durante mucho tiempo. Con cada revelación, el ambiente se tornaba más denso. Sus amigos formularon preguntas, pero más que eso, ofrecieron su solidaridad. Esa conexión, esa certeza de que no estaba solo en esta batalla, le dio un nuevo aliento. Pero al mismo tiempo, también le hizo consciente de la vulnerabilidad de su propia posición. ¿Serían realmente sus amigos capaces de soportar el peso de esta verdad? Mientras se despedía de ellos y se dirigía a su departamento, una nueva realidad se acercaba irremediablemente. Necesitaba organizar un plan más concreto, redactar lo que quería transmitir a la policía. Pero la pregunta persistente que lo intranquilizaba era si el momento de actuar había llegado o si aún le quedaba más por descubrir. Entre toda la confusión, una certeza emergió en su mente: este era solo el principio. La decisión de acudir a la policía lo desbordaba de adrenalina, y el eco de su responsabilidad resonaba en cada paso que daba hacia su apartamento. Una vez más, el futuro estaba en sus manos, pero su viaje personal apenas empezaba a revelarse. Martín se sentó en su escritorio, las hojas en blanco se convirtieron en un lienzo en blanco donde lo más importante debía ser plasmado. Su mente se debatía entre la urgencia de su descubrimiento y el miedo de las implicaciones que esto conllevaba. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir un borrador de lo que explicaría a la policía, organizando sus pensamientos en un formato que pudiera tener sentido. Las palabras fluían con la dificultad de un río que arrastra piedras. La mayor parte de su vida había estado construida sobre la admiración y el respeto por su padre, pero ahora esa fundación se desmoronaba. La revelación de que su figura había estado envuelta en la corrupción lo desnudaba emocionalmente. Nunca se había sentido tan expuesto, pero al mismo tiempo, una chispa de valentía comenzaba a prender en su interior. Se dio cuenta de que no solo se batía en duelo por su padre, estaba luchando por convertirse en la persona que siempre había querido ser. Las horas se convirtieron en un monje desprovisto de tiempo, el amanecer traía consigo un nuevo cambio. Una certeza inquebrantable se afianzaba en su interior: debía actuar, dar el siguiente paso. Ya no se trataba de encontrar respuestas solo por su familia, estaba convencido de que su decisión podría ofrecer justicia a otros. Mientras trazaba su plan, sabía que la confrontación con la verdad era necesaria, una verdad que quizás no deseaba enfrentar. Con su hoja de notas terminada, el impulso lo llevó a salir a la calle. La ciudad le parecía diferente con cada paso. Colores más vívidos, los murmullos de la gente se sentían como ecos lejanos de su lucha interna. Entrar a la comisaría significaría cruzar un umbral, dejar atrás su vida anterior y enfrentarse a la imagen de su padre empañada por un velo de criminalidad. El aire frío le azotaba el rostro mientras se aproximaba a la entrada. Se recordó a sí mismo que esta no era solo una visita a la policía, sino el principio de su independencia emocional. Con cada respiración profunda que tomaba, conjuraba el valor que necesitaba para soltar su carga. Al cruzar las puertas, la oficina era un hervidero de actividad, policías en constante movimiento, impresoras funcionando, teléfono sonando. Se acercó al mostrador donde una oficial lo miró de manera inquisitiva. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, con una voz que no permitía la indecisión. Martín tragó saliva, y en un instante, se sintió pequeño ante la magnitud de su misión. Las palabras que había ensayado no parecían suficientes ante la realidad que estaba a punto de plantear. Sin embargo, la sensación de adrenalina, tan familiar recientemente, lo impulsó. Tengo información que podría ser relevante para una investigación, articuló, sintiendo cómo su voz temblaba, pero sus ojos, por primera vez, no se desvían. Mientras la oficial tomaba nota de sus palabras, la ansiedad se transformó en determinación. Cada sílaba que pronunciaba le devolvía un fragmento de poder que sentía que había perdido. No había marcha atrás. Sus amigos, sus recuerdos, su futuro, todo se entrelazaba en el momento en que se decidió a actuar. La lucha no solo era suya, era un eco de la lucha de muchos que se habían sentido atrapados, engañados y desamparados. Finalmente, después de unos minutos que le parecieron eternos, una nueva idea surgió en su mente. La policía podría necesitar más que solo su testimonio. Martín decidió que no solo iba a hablar. Debía recopilar más evidencia, más datos que fortalecerían su valía en esta batalla. Observando a su alrededor, se dio cuenta de que aquellos expedientes y archivos a su alrededor representaban no solo información, sino potencial.
Mientras salía de la comisaría, su mente cocinaba nuevas estrategias, recopilar información y armar su caso, pero ¿cuánto tiempo tomaría? La pregunta lo asaltó. Esta búsqueda lo empujaba a los límites de su capacidad y se daba cuenta de que este proceso no sería fácil. En lo profundo de su ser, estaba claro, nada volvería a ser igual, pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar una nueva forma de comenzar. Con su corazón latiendo ferozmente, se dio cuenta de que estaba a un paso de una verdad explosiva que podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que había dejado atrás. Lo que desconocía era que la búsqueda de la verdad atraerá a viejos amigos y nuevos enemigos, el juego apenas comenzaba. ¿Qué decisiones tomaría para protegerse mientras se empoderaba en su nueva realidad? La próxima revelación acechaba, y una pregunta se instalaba en su mente: ¿qué tenía que perder realmente? Martín abandonó la comisaría con el peso de un mundo nuevo sobre sus hombros. Había dado un paso decisivo hacia lo desconocido, y a cada paso que daba por las calles, se sintió como si se disipara el vapor de un espejo empañado que le ocultaba su propia imagen. El proceso que había comenzado no se trataba solo de obtener justicia, también implicaba redefinirse. Se sentó en un banco del parque cercano, tratando de organizar sus ideas. Las voces de la ciudad se convertían en un murmullo distante, y su mente se enfocaba en el nuevo desafío que se le presentaba. La información que había compartido con la oficial era solo la punta del iceberg, necesitaba ser metódico. Se dio cuenta de que la búsqueda de más evidencia requería habilidades que nunca había considerado poseer. No era un detective, ni un periodista, pero la ambición de descubrir lo oculto ardía en su interior. Debía aprender a investigar. Tenía que empezar por lo básico, la información pública sería su primer objetivo. Comenzó a esbozar un plan: podría acceder a registros, hurgar en archivos antiguos, hablar con personas que supieran más de lo que aparentaban. Sacó su teléfono y anotó nombres y lugares que le podían ser útiles. Sin embargo, dentro de él también crecía el miedo a meterse en terrenos peligrosos. Mientras meditaba en las infinitas posibilidades, su mente comenzó a divagar. El rostro de su padre regresó a su memoria, no solo como el hombre en quien había puesto su confianza, sino como un símbolo de todo lo que había condenado a su familia. Ante esa disyuntiva, se sintió aún más obligado a encontrar un nuevo propósito. En medio de su conflicto interno, Martin se preguntó si esa búsqueda de la verdad lo llevaría a un lugar mejor o si, por el contrario, lo haría caer en un abismo. Cada día que pasaba sin avanzar lo llenaba de una inquietud cada vez mayor. Decidió que se sumergiría en la búsqueda de más datos y, al mismo tiempo, intentaría formar conexiones con otras personas que pudieran tener información. Un viejo amigo había trabajado como asistente en la oficina de registros, y esa podría ser su primera parada. Aunque sabía que su amigo podría no estar dispuesto a hablar sobre el tema, no podía permitir que esa posibilidad lo desanimara. Al llegar a su apartamento, se sentó con una taza de café y comenzó a hacer una lista de contactos. Se preguntaba qué más podía descubrir, qué secretos podrían estar haciendo eco a su alrededor. Fue entonces cuando reconoció que, para avanzar, debía ser valiente a nivel personal. La vida siempre había seguido un patrón predecible para él, y ahora se enfrentaba a un sentido de urgencia. La determinación tomó forma en su mente: debía salir de su zona de confort, enfrentar situaciones incómodas, incluso arriesgarse a decepcionarse. Las enseñanzas de su padre lo habían moldeado, pero esas mismas lecciones ahora representaban las cadenas que lo mantenían atado a una versión de sí mismo que ya no servía. Así, la decisión se gestó en su interior: hablaría con su amigo y se atrevería a entrar en los archivos de aquel viejo palacio de justicia que nunca había explorado. La noche llegó con una mezcla de ansiedad y emoción. Con su mente absorbiendo el cambio, se dio cuenta de que había empezado a formar una nueva identidad, una que estaba dispuesta a desafiar todo lo que había conocido. Martín se sentía en crispación, listo para enfrentar lo desconocido, pero también consciente de que cada decisión podría tener repercusiones imprevistas. Con cada fibra de su ser vibrando de energía, la puerta momentáneamente abierta a lo que vendría, una revelación sobre lo que ocultaba el pasado aún no aguardaba. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, una pregunta resurgió en su mente: ¿qué pasaría si se enfrentara a aquellos que habían contribuido a la caída de su padre? Little did he know, the true danger was already lurking in the shadows, waiting for the right moment to strike. Al amanecer, la luz se coló por la ventana de Martín, haciendo que se despertara con la mente aún llena de pensamientos oscuros. La imagen del Palacio de Justicia, un laberinto de secretos y recuerdos, había ocupado cada rincón de su mente.
Como si su vida dependiera de ello, se levantó y se preparó para el día que podría marcar un antes y un después. Con el café humeando en su mano, repasó mentalmente la lista de contactos. Su amigo Santiago era un punto clave, pero el temor de que no le hablara por su conexión familiar mantenía un nudo en su estómago. Al llegar a su viejo café, el ambiente lo envolvió, el bullicio de las conversaciones y el olor a pan recién horneado le proporcionaron un momento de calma momentánea. La ansiedad se convirtió en determinación. Sabía que cada acción contaba. Decidido a romper la distancia entre ellos, se acercó a la mesa donde Santi se encontraba. Lo saludó con una sonrisa nerviosa, y al principio, su amigo le respondió con un saludo ausente, como si preocuparse por un viejo conocido no estuviera en su lista de prioridades. Sin embargo, la chispa de interés en sus ojos se encendió cuando Martín mencionó que necesitaba un favor. La conversación se tornó tensa, pero fuertemente determinada. Cuando finalmente tocó el tema de los registros, notó una sombra de inquietud en el rostro de su amigo. ¿Por qué querrías meterte en eso, Martín?, preguntó con cautela. Él se sintió presionado a ser honesto. Relató cómo el pasado de su padre había dejado una huella imborrable en su vida, y ahora anhelaba entender la verdad que había sido escondida. La valentía en su voz sorprendió a ambos. Después de lo que pareció una eternidad, Santiago accedió a su pedido, no sin antes advertirle sobre los peligros potenciales que eso conllevaba. Mientras hablaban, Martín comenzó a descubrir un nuevo sentido de claridad. No solo buscaba respuestas, también se estaba acercando a la persona que tenía potencial para ser. Con cada palabra, sentía que las cadenas de su pasado se deshacían lentamente. Una vez que se despidieron, Martín se dirigió a la sala de archivos del Palacio de Justicia. El lugar lo recibió con un silencio abrumador. Los pasillos estaban repletos de historias olvidadas y casi podía sentir el peso de los secretos reunidos allí. A medida que comenzaba a investigar, revisando documentos amarillentos y carpetas polvorientas, una mezcla de adrenalina y miedo se apoderó de él. Todo lo que estaba por descubrir no solo influiría en su búsqueda de justicia, sino que también definiría quién se convertiría en el futuro. Cada hoja que pasaba le ofrecía fragmentos de un rompecabezas que había estado oculto por demasiado tiempo. Entre documentos legales y viejas declaraciones, su pulso aumentaba con cada revelación. Pero también se sintió atrapado en una red de complicaciones, donde cada descubrimiento abría nuevas dudas y cuestionamientos. Mientras profundizaba, encontró un informe que mencionaba a su padre de manera sospechosa, un análisis que insinuaba más de lo que proyectaba. Las palabras encubrimiento y testigos anónimos comenzaron a resonar en su mente como ecos de su propia confusión y angustia. Con cada paso que daba, la decisión de confrontar su pasado se hacía más inminente, y la realidad de lo que había estado buscando se iba desenredando. Martín comprendió que no era solo una búsqueda de respuestas, era su batalla personal contra el legado de su padre. Repentinamente, un ruido le hizo detenerse. Alguien había entrado en el archivo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Estaba solo ahora en esta búsqueda, o había otros que también intentaban descubrir la verdad? Con el corazón latiendo con fuerza, supo que esa era solo la punta del iceberg de una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Está preparado para enfrentar lo que se avecina? El sonido de pasos resonó en el eco de la sala vacía, haciendo que Martín contuviera la respiración. La adrenalina le recorría el cuerpo mientras su mente corría en varias direcciones. ¿Quién estaba allí? ¿Sería alguien dispuesto a realizar las mismas indagaciones que él, o podría ser alguien con otras intenciones? Se obligó a sí mismo a permanecer en calma, a no dejar que el miedo lo paralizara. Estaba decidido a no alejarse de la verdad que lo había llevado hasta allí. Con cuidadoso sigilo, se dirigió hacia el rincón más oscuro, donde las sombras se adueñaban del espacio. La curiosidad lo empujaba a investigar, a comprender quién o qué había interrumpido su búsqueda. Al asomarse, pudo ver a una figura acomodando papeles dispersos. Su corazón se detuvo un instante al reconocer a alguien familiar, una joven abogada, Ana, que trabajaba en el mismo despacho que había consultado durante años. Martín había tenido alguna comunicación con ella, pero quizás nunca se imaginaría que sus caminos se cruzarían en un entorno tan inquietante. La había visto defender causas menores, pero hoy, en ese escenario desolado, parecía transformada. Desde la postura decidida hasta la concentración en su mirada, Ana estaba envuelta en su propio laberinto de verdades ocultas. Sin dudarlo, Martín decidió acercarse, aunque el miedo a ser descubierto lo paralizaba por un segundo. ¿Qué haces aquí, Ana?,
preguntó, intentando que su voz sonara confiada a pesar del temblor interior. Lo mismo que tú, Martín. Es más complicado de lo que parece, respondió ella con un tono que revelaba una mezcla de preocupación y desafío. Entonces, una chispa de complicidad se encendió entre ambos. Era evidente que sus razones para estar allí estaban íntimamente ligadas a las revelaciones que el Palacio de Justicia podría deparar. Martín sintió que la energía en la sala cambiaba. Mientras la conversación fluyó entre ellos, descubrieron que ambos buscaban respuestas que sacudían los fundamentos de su realidad. Ana había estado trabajando en un caso relacionado con un encubrimiento que, curiosamente, coincidía con los rumores que había escuchado sobre su padre. Los nombres de aquellos involucrados comenzaron a girar en sus cabezas como espejismos, entremezclando sus historias de maneras inesperadas. No debemos estar aquí, no si hay alguien más que busque lo mismo, le advirtió ella, su voz temblando con intensidad. La tensión era palpable. Ambos sabían que la noción de descubrir la verdad traía consigo riesgos. Sin embargo, el impulso hacia el conocimiento era más fuerte que el miedo. Era hora de tomar decisiones informadas, de prepararse para lo que pudiera venir. Mientras debatían las implicaciones de sus descubrimientos, Martín se dio cuenta de que su viaje personal estaba efectivamente transformándose en un camino común con Ana. Esa búsqueda de verdades ocultas no solo lo llevaba hacia su pasado, sino también hacia un futuro que nunca había visualizado. Cada nueva revelación era una invitación a crecer, a desafiar las expectativas que otros tenían sobre él. Ana, al compartir su información, dejó caer un detalle inquietante: había testigos que podrían ayudar a esclarecer el caso que los rodeaba. Martín sintió que una nueva energía lo invadía. No solo estaba peleando sus propias batallas, ahora tenía a alguien a su lado que podría ser fundamental en su lucha. Sin embargo, la sombra de un potencial antagonista se cernía sobre ellos. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó, sabiendo que cada paso futuro podía tener consecuencias imprevistas. La decisión ahora era crítica, y el peso de sus elecciones empezaba a sentirlo en los hombros. Ana lo miró a los ojos. No hay vuelta atrás. Hemos cruzado una línea. Ahora debemos estar listos para enfrentar lo que venga, juntos. Justo entonces, el sonido de un timbre resonó, como si el tiempo se detuviese. Algo no estaba bien. Ambos sintieron la vibración de una advertencia. En ese momento, la pregunta era clara: ¿estaban preparados realmente para adentrarse aún más en la oscuridad y reclamar su verdad, o se habían precipitado sin considerar lo que podrían desatar? Una sombra se movió en el pasillo. Mientras la incertidumbre llenaba el aire, comprendieron que la lucha apenas comenzaba y que la revelación más grande aún estaba por llegar. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentar la sombra de su legado, y qué costo tendría ese viaje? La tensión en el aire era palpable y, al percibir la sombra en el pasillo, Martín sintió como su corazón golpeaba con una intensidad casi insoportable. La determinación que había crecido en su interior se enfrentaba a un nuevo desafío. Tener a Ana a su lado era un consuelo, pero también un recordatorio de los riesgos que estaban corriendo. Ellos no eran simples observadores, estaban ahora en el centro de una tormenta que podría arrastrarlos a ambos. ¿Debemos escondernos?, sugirió Ana, su voz apenas un susurro mientras buscaba un lugar donde refugiarse. Martín, sin embargo, sintió que eso sería ceder ante el miedo. Había llegado demasiado lejos para retroceder. No creo que eso ayude, respondió, mirando a su alrededor en busca de un plan. Si hemos cruzado esta línea, debemos actuar. Tal vez necesitamos confrontar esto directamente. Ana lo miró, sorprendida y preocupada. ¿Directamente? Martín, no sabemos con quién nos estamos metiendo. Este asunto es más grande de lo que imaginas. La chispa de desafío en sus ojos se mantenía viva, pero los latidos de su corazón también estaban marcando un ritmo de advertencia. Debemos encontrar a esos testigos que mencionaste. Ellos pueden ser la clave. Martín sentía cómo sus pensamientos fluían más rápidamente, una mezcla de adrenalina y claridad. La idea de no estar solo en esta búsqueda lo impulsaba hacia adelante. Si los encontramos y se sienten seguros al hablar, tal vez podamos desenterrar algo real y prueba concreta que finalmente nos libere. Ana asintió, aunque la duda aún pesaba sobre ella. Es un riesgo. Pero, ¿qué opción tenemos? Si esto es cierto, no solo se trata de tu padre, sino de un posible encubrimiento que afecta a muchos. Martín comprendió lo delicado de la situación.
A medida que desentrañaban la información, sentía que, a cada paso, se acercaban más no solo a la verdad, sino también a su propio crecimiento. Era un proceso de descubrimiento personal que desafiaba su tendencia a evitar conflictos. Se dio cuenta de que estaba evolucionando, rompiendo patrones que antes lo mantenían atado al miedo y a la incertidumbre. Mientras debatían la mejor manera de proceder, Martín comenzó a reflexionar sobre sus habilidades. En el pasado, su tendencia a esconderse de problemas había sido una forma de supervivencia, pero ahora estaba desarrollando la capacidad de enfrentar situaciones incómodas sin temor a las repercusiones. Era momento de madurar y actuar como el hombre que quería ser, no como el que había sido. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan. No podemos entrar a ciegas, sentenció, sintiendo que la urgencia de actuar era igualada por la necesidad de estructurar sus pasos. Primero, debemos investigar quiénes son esos testigos y cómo podemos acercarnos a ellos sin levantar sospechas. Ana sonrió levemente, la admisión de su propia inseguridad en contraste con su desafío habitual. Tienes razón. Podríamos intentar contactar a algunos colegas que podrían conocer a esas personas. Tal vez incluso podamos reunir más pruebas que respalden nuestras suposiciones. A medida que comenzaban a bosquejar su estrategia, un nuevo sonido resonó en la sala, un golpe sordo y dos voces susurrando en el pasillo. La adrenalina de nuevo saturó el ambiente. ¿Quiénes son?, murmuró Martín, el temor y la obligación de actuar empujándolo hacia un lugar de incertidumbre inminente. No lo sé, pero este lugar es peligroso, y ya hemos cruzado demasiadas líneas, respondió Ana, el nerviosismo visible en su rostro. Lo sé. Pero si no hacemos algo, nunca obtendremos esas respuestas. Martín estaba preparado para desafiar cualquier cosa que apareciera ante ellos, sentía la necesidad de empoderarse en un momento decisivo. Justo cuando pensaban en su próximo movimiento, una figura emergió en la puerta, un hombre corpulento y con una expresión decidida. La mirada severa de ese desconocido se clavó en ellos. La tensión escaló rápidamente, se había encendido una mecha que probablemente llevaría a un incendio devastador. ¿Qué hacen aquí?, preguntó el hombre, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su intención. Los nervios de Martín se dispararon en un instante crítico. En ese momento, comprendió que no solo debían descubrir la verdad, sino también enfrentarse a los que hacían lo posible por ocultarla. La confrontación había comenzado, pero el verdadero desafío todavía estaba por llegar. ¿Serían capaces de salir airosos de esta nueva amenaza y seguir adelante con su búsqueda? Martín y Ana intercambiaron miradas, el horror y la determinación conviviendo en sus rostros mientras el desconocido se acercaba lentamente. La figura imponente del hombre era un recordatorio del poder opresivo que intentaban desafiar. Pero ese momento crucial no iba a desmoronarlos. No estamos aquí a hacer nada ilegal, comenzó Martín, con una voz que comprendía la gravedad de la situación. Buscamos información, solo eso. Tal vez esto no te importe, pero hay gente a la que le han robado la verdad que merece conocer. Sus palabras fueron como una declaración de principios, un reflejo de su nueva determinación y el deseo de justicia. El extraño se detuvo a un par de pasos, analizando a los dos jóvenes. ¿Se creen más listos que los demás? En este juego, la verdad es un lujo muy peligroso. A veces es mejor permanecer en la oscuridad, advirtió, con una voz grave y amenazante. Ana tomó aire, reuniendo su coraje. Quizás, pero no es el tipo de vida que queremos llevar. La gente necesita saber lo que realmente ocurrió, y no vamos a dejar que el miedo nos detenga. Martín sintió una oleada de admiración por su valentía. En ese momento, la conexión entre ellos se fortaleció, y una chispa de esperanza iluminó la oscura situación. El hombre, ahora más alerta, se quedó en silencio durante un largo momento. En sus ojos se podía percibir una lucha interna entre seguir las órdenes que pudo haber recibido o escucharlos. Era el tipo de confrontación que podía cambiar el rumbo de muchas vidas, y los latidos de sus corazones resonaban como un tambor de guerra. Finalmente, el desconocido habló, su tono cambiando a uno más evasivo. Si están realmente dispuestos a meterse en esto, prepárense para las consecuencias. La verdad puede ser más destructiva que el silencio. Sin más, giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Martín y Ana con el eco de su advertencia resonando en sus mentes. Una vez a solas, ambos respiraron profundamente, aliviados de haber evadido un posible conflicto directo. La adrenalina seguía fluyendo, pero esta vez acompañado de una extraña sensación de poder.
Habían cruzado un umbral, y ya nada podría detenerlos. ¿Escuchaste eso? Tal vez su advertencia no fue en vano, dijo Ana, tratando de procesar lo que acababan de enfrentar. Pero eso no significa que no debamos seguir adelante. Es posible que él sepa más de lo que creemos. Martín asintió, dejando que esas palabras anidaran en su mente. Había una nueva realidad, y no podían permanecer ahí atrapados por el miedo. La verdad estaba esperando ser revelada, y su obligación era hacer caso omiso de las advertencias. No podemos dejar que el temor se interponga en nuestro camino. Esto es más grande que nosotros, Martín declaró con una resolución renovada. Había abrazado una verdad más profunda sobre sí mismo en ese instante, ya no era un joven atado por el legado de su padre, sino un hombre dispuesto a construir su propia historia. Días pasaron, y su enfoque cambió. Trabajaron incansablemente, investigando cada vez más sobre la conexión entre su padre y el escándalo que había estado oculto tanto tiempo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y, a medida que recopilaban información relevante, también hallaron a otros que habían sufrido las consecuencias de las decisiones de su padre, gente que se sintió impotente durante demasiado tiempo y que deseaba alzarse. En una reunión con uno de los testigos que había identificado, Martín sintió el peso de una responsabilidad mayor. La mujer, anciana y con ojos tristes, compartió su historia y las injusticias que había enfrentado. Cada palabra que decía se convertía en un recordatorio de por qué estaban allí, no solo por él o su familia, sino por todos los afectados. Déjame ser esa voz que haga temblar los cimientos de este sistema. No podemos permitir que el pasado nos defina, expresó Martín, mientras la determinación ardía en su pecho. En ese instante vivió una epifanía profunda, no solo buscaba justicia para su padre, sino para aquellos que creyeron que el silencio era su única opción. El enfoque de su misión se transformó en algo resonante e inquebrantable. Con cada nuevo hallazgo, su confianza crecía, al igual que su red de aliados. Ana, al lado de él, se había convertido en su socia, levantando juntos la antorcha de la verdad. Finalmente, después de semanas de incansable trabajo, se acercaron a presentar sus descubrimientos. La policía, finalmente, tomó interés en su caso y, a través de un audaz testimonio, se prepararon para dar paso a la justicia. Martín se sentía extraño y al mismo tiempo liberado. El momento que siempre había temido ahora era su oportunidad de brillar. Cuando se presentó ante el oficial en la sala de audiencias, sabía que todo el dolor, las dudas y las decisiones difíciles lo habían llevado a este instante decisivo. Sosteniendo el micrófono, sintió como su voz resonó con poder. Esto no es solo por mí, sino por aquellos que han vivido en la sombra del miedo. Es momento de que se escuchen las verdades ocultas. La voz de la justicia merece ser escuchada. Con eso, Martín se sintió completo por primera vez, no solo actuaba por el legado de su padre, sino que alzaba su propio legado como un guerrero de la verdad. La sala se llenó de murmullos. La realidad de su impacto comenzaba a tomar forma. Las sombras del pasado, finalmente, estaban comenzando a disiparse ante la luz que, armados de valor y determinación, habían decidido mostrar al mundo. Hoy, Martín no es solo un abogado, es un símbolo de la verdad y la esperanza. La lucha lo transformó y convirtió su dolor en propósito, y al mirar hacia atrás, ya no veía el peso de las cargas familiares, sino el brillo de la libertad que había conquistado. La vida en Guadalajara seguía con su bullicio, pero Martín sabía que había marcado un camino que otros podrían seguir. El momento de doblegarse ya había quedado atrás, ahora, la única dirección era hacia adelante. Si has llegado hasta aquí, recuerda que la lucha por la verdad es una travesía de altibajos, pero cada paso cuenta. No te detengas. Si quieres seguir estas historias de superación personal y transformación, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y hacerlo saber a los demás. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo historias que inspiran. Actúa ahora.